A 32 kilómetros al sur de Pamplona y a 16 al norte de Tafalla, en la comarca de la Valdorba, se encuentra Artariain, una pintoresca población de apenas 25 habitantes en el municipio de Leoz. Nos hallamos en un paisaje de media montaña, un mosaico agroforestal que atesora una gran variedad de hábitat. Debido a su orografía, orientación y estratégica situación, confluyen y se solapan el clima atlántico y el mediterráneo, contando además con influencia pirenaica. Gaspar y yo somos vecinos de Artariain y ambos compartimos la pasión por la observación de los pájaros en particular y de la naturaleza en general. Desde hace unos 15 años hemos pateado juntos estos parajes, disfrutado de su rica biodiversidad, respirado sus aromas y admirado sus cielos y paisajes. Juntos hemos compartido muchos de esos momentos que alegran un paseo por el campo. Reconocer por su canto a un pajarito y luego verlo posado en lo alto de un arbusto. Sorprender a un corzo en campo abierto que rápidamente se interna en el bosque ante nuestra presencia. Comprobar si una guarida de tarántula europea está ocupada, o bien localizar una especie de orquídea por primera vez. En 2016, Gaspar se compró una modesta cámara automática y comenzó a grabar escenas de la vida silvestre. De la mano de estas grabaciones, os invitamos a conocer una parte de la riqueza natural de este pequeño valle de la Valdorba montana. Comenzamos en la vertiente norte de los Montes de Valdorba, en uno de los hayedos más meridionales de Navarra. Extraños gritos, potentes tamborileos y unos agujeros en los troncos rectos de las hayas delatan la presencia del mayor de los pájaros carpinteros europeos, el picamaderos negro. Un macho se esfuerza haciendo un nuevo nido en su territorio, aunque ya dispone de varios. Trabajar desde el interior no es nada fácil. Apenas tiene sitio para usar el piolet y además tiene que estar sacando las astillas. Pero espera atraer a una hembra. Son muchas las especies forestales que una vez abandonados se aprovechan y benefician de los nidos del picamaderos negro, sobre todo cuando hay escasez de huecos naturales. El cárabo, por ejemplo, lo tendría muy difícil para criar en este hayedo, y estas dos crías no estarían aquí. El trepador azul es otra de las especies beneficiadas, y aunque la entrada sea demasiado grande para él, no hay problema. Utilizará barro para reducir el diámetro y adaptarlo a su tamaño. Vemos a una cría recién salida del nido, exigiendo la comida que no tarda en llegar. También las vivarachas ardillas encuentran refugio en estos agujeros. Entre el olivar y el hayedo solo hay un corto paseo. Esta frase lo resume. Ambientes tan distintos se dan aquí la mano. Desde las zonas altas y boscosas hasta las partes bajas y más abiertas del valle, hacia Urisoain y Barasoain, existe un rico entramado donde zonas con árboles y arbustos, campos de formas sinuosas, pastos, ezpondas y pequeños barrancos se entrelazan. Estos lugares son excelentes cazaderos y áreas de campeo para la mayoría de las rapaces y pequeños carnívoros. También ofrecen cobijo y alimento a otras muchas especies. Los tímidos corzos son relativamente fáciles de ver si uno pasea despacio, sin meter ruido y con ropa discreta. Lo mismo vale para el zorro, al que no es raro ver en mitad de un campo cazando topillos o saltamontes.
y, cómo no, el jabalí, cuyas huellas y rastros de su actividad abundan en todo el territorio. Otros habitantes de estos parajes son bastante más esquivos y escasos, como el gato montés. Hace años que sabíamos de su presencia por sus huellas y excrementos. También habíamos escuchado sus tristes maullidos en la época de celo, en pleno invierno. Sin embargo, y aun siendo de costumbres principalmente nocturnas, hemos comprobado que, como el zorro, también sale a cazar en los rastrojos a pleno día. Este mosaico agroforestal es desde hace mucho tiempo el territorio de una pareja de águilas reales. Lo defienden con ahínco y no dudan en acosar y expulsar a cualquier otra águila real que se atreva a internarse en él, como en el caso de esta joven, que posiblemente sea su propia cría, reacia a abandonar el territorio donde ha nacido. Diversas rapaces nidifican en los bosques cercanos y utilizan estas zonas como cazaderos. Ver a los buitres leonados es lo habitual durante todo el año. Dada la cercanía de los abundantes roquedos calizos de la Peña de Unzué, la Sierra de Alaiz y la Higa de Monreal, en los que se asienta una buena población. También algún quebrantahuesos se deja ver ocasionalmente. Siempre es una alegría ver a esta mítica ave. Son muchos los pequeños pájaros que nidifican en estos ambientes. Por sus agradables cantos y variedad de especies, destacaremos al género de las currucas. Siempre inquietas, se mueven entre zarzas y arbustos en busca de insectos y pequeños frutos. La tarabilla común es un pajarito fácil de ver, ya que acostumbra a posarse bien erguida en el extremo de pequeños arbustos. Y pese a ser cada vez más escasos, 3 especies de alcaudones aún se pueden observar en nuestra campiña. Si buscamos un ejemplo que refleje la rica biodiversidad de este pequeño territorio, obligados a hablar de orquídeas. Hasta 50 especies hemos identificado en la zona, una variedad considerable. Las hay de buen porte, algunas con vistosos colores, otras discretas. Algunas abundantes, otras muy escasas. Y una mención especial para las del género Ophrys,
cuyas flores parecen insectos. Un llamativo rasgo evolutivo que suscita gran interés. El río Zemborrain vertebra el valle cosiendo las dos vertientes. Con poco más de 15 kilómetros de longitud, nace en los altos de Leo de Uzquita y desagua en el Cidacos a su paso por Garinoain. En la mayor parte de su recorrido fluye protegido por la vegetación de ribera, un corredor ecológico de gran valor. Son muchos los animales que acuden a beber y refrescarse. Otros lo utilizan en sus desplazamientos cotidianos o bien, como muchos pajaritos, durante sus viajes migratorios. Algunas especies de aves dependen exclusivamente de este medio, como el martín pescador. A principios de verano, los pequeños martines pescadores acaban de abandonar el nido y parece que aprenden a pescar muy rápido. O la lavandera cascadeña, que con su larga cola y típico balanceo busca insectos moviéndose grácil sobre las piedras del cauce. A la oropéndola le encanta el bosque de ribera y, pese a su llamativo color, pasa desapercibida entre los claroscuros de las copas de los árboles. También se reproducen en este pasillo verde 4 especies de pájaros carpinteros. 2 de ellas, el picapinos y el torcecuello, las veremos más adelante. He aquí al más pequeño de la familia, el pico menor, picoteando la madera enferma en busca de larvas de insectos xilófagos. El macho tiene el píleo de un llamativo color rojo, un patrón común en los pícidos. La hembra es más discreta y carece de rojo. Es sorprendente ver cómo este pajarito de unos 15 centímetros tamborilea en lo alto de una rama seca proclamando su presencia a los 4 vientos. Y el pito real, con tamaño de paloma, no pasa precisamente desapercibido. Su escandaloso relincho se puede escuchar desde varios cientos de metros. Tampoco faltan curiosos insectos habitantes del río, como los populares zapateros patinando sobre la superficie del agua, el ditisco, un escarabajo predador que caza bajo el agua, los girinos o molinillos, que flotan muy agrupados y ante la más mínima alarma se dispersan girando a gran velocidad, caballitos del diablo, luciendo como joyas, y hermosas libélulas patrullando las orillas. Entre los mamíferos tenemos a la rata de agua, muy discreta, alimentándose en la orilla. Y más le vale ser cauta, pues una culebra de escalera de buen tamaño le sigue el rastro. Y continuando con los mamíferos fluviales, como no, está la nutria. Después de haber estado al borde de la extinción hace pocas décadas, en la actualidad está presente en la mayor parte de los ríos navarros. Por aquí hace años que llegó y por aquí continúa, disfrutando de los recursos que el río le ofrece, principalmente cangrejos señal, anfibios y peces. Por la misma ruta que antes utilizó la nutria, desde el río Aragón al Cidacos y de este al Zemborrain, los castores también han llegado y lo han hecho para quedarse. Sean bienvenidos. Una tórrida tarde de verano, en vez de estar echando la siesta, Gaspar se encontraba sentado a la sombra en la orilla del río. De pronto, un pequeño mustélido de color chocolate oscuro apareció a unos 30 metros aguas arriba. Ante sí tenía al carnívoro más escaso de Europa, el bisón europeo. Casi se le cae la cámara de la emoción. El bisón se acerca nervioso, inspeccionando uno a uno todos los recovecos de las orillas. Finalmente, se lanza al agua desde una roca para atrapar a un sapo que acaba de saltar a la poza. La acción es tan rápida que hay que ver la cámara lenta para darse cuenta de lo ocurrido. Un documento gráfico extraordinario.
A caballo entre la zona norte de Navarra y la Ribera, en general aquí gozamos de buen clima, aunque también es normal que algunos días al año el lugar se cubra de una espesa capa de nieve. El paisaje se transforma, y viendo este espeso bosque de pino albar frente a Iracheta, bien podría parecer que nos encontramos en algún valle del Pirineo navarro. Y hablando del Pirineo, poco más de 40 kilómetros nos separan de los collados del Indus e Ibañeta, lugares donde se concentra el paso de una gran parte de las aves migradoras europeas. Así pues, año tras año, numerosos bandos de grullas nos sobrevuelan, anunciando que el invierno está cercano cuando se dirigen hacia el sur, o que la primavera ya despunta cuando vuelan hacia el norte. Otras especies son bastante más escasas y viajan en solitario, como el elanio azul, una pequeña y vistosa rapaz que de vez en cuando tenemos el placer de ver por aquí. Este joven ha hecho un alto en el camino. Necesita descansar y cazar algo antes de continuar su ruta. El colirrojo real y el papamoscas cerrojillo no crían en la zona, pero es muy notable su pasa a finales de verano y en otoño. Ahora llegamos al casco urbano de Artariain, a sus 4 callejas, casas de piedra con patios, una iglesia medieval, un frontón, alguna ruina. Es decir, lo mismo que podríamos encontrar en numerosas aldeas de la montaña navarra. Con menos de 2 hectáreas, aquí se concentra una buena cantidad y variedad de pájaros. La bandera blanca, herrerillo, verderón, o esta pequeña rápac nocturna, el autillo, habitual en la mayoría de los pueblos. Este jovencito nos hace un simpático guiño a cámara. Como no podía ser menos, son numerosos los gorriones comunes y los estorninos negros, posados en antenas de televisión, cables, chimeneas y tejados siempre están presentes. El colirrojo tizón busca insectos y arañas en los tejados y viejos muros. Aquí un joven macho lucha contra una presa, parece un alasiocampa, y como se puede ver le viene grande o le falta práctica. Los aviones comunes construyen sus nidos de barro bajo los aleros, bien pegados al techo, dejando solo un pequeño hueco de entrada. Las golondrinas comunes, en cambio, lo hacen totalmente abierto, como un balcón, y los colocan en lugares cubiertos, más protegidos de la intemperie. Son aves muy beneficiosas para nosotros, ya que consumen grandes cantidades de molestos mosquitos. En 2019, una pareja de avión roquero ocupó un nido que unas golondrinas habían construido el año anterior. Debido a su mayor tamaño, recrecieron el nido y listo. Era la primera vez que los veíamos criar en el pueblo. Una colonia de vencejos ocupa la torre de la iglesia, donde también anida una pareja de cernícalos que nunca se alejan mucho del pueblo. Un gran ciprés, postes y tejados son sus posaderos favoritos. A principios de enero de 2001, cuando vine por primera vez a Artariain, vi a un pico picapinos tamborileando en un poste telefónico en mitad de un campo, junto al pueblo. Pues bien, 22 años después los picapinos continúan acudiendo al mismo poste, bien para tamborilear o para encajar bellotas, nueces o almendrucos en grietas y huecos, y así poder golpearlas con fuertes picotazos para acceder al interior. Y les encanta venir los días de nieve. Es muy curioso ver la especial habilidad de estos pájaros carpinteros,
cómo sujetan los frutos contra el pecho mientras golpean la madera tratando de hacer el hueco apropiado para encajarlos. Vemos, pues, cómo el uso de este mismo poste se va transmitiendo de generación en generación de picapinos. Como dice Rubén Blades en su célebre canción de Pedro Navajas, si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Se podría decir que esto es lo que le ocurrió a Gaspar cuando unos torcecuellos criaron 2 veces consecutivas en sendas cajas nido que tiene en casa. El torcecuello es un pájaro carpintero de colores discretos y tamaño de gorrión, muy diferente al resto de sus parientes europeos. Tiene un pico débil, por lo que no es capaz de taladrar la madera para hacer sus propios nidos y se alimenta principalmente de hormigas y de sus larvas. También es el único migrador de la familia y si no fuese por su canto quejumbroso, pasaría desapercibido. Desde el ventanal del cuarto de estar, a unos 10 metros, se ve una de estas cajas nido colgando de un joven nogal, la primera que ocuparon los torcecuellos. Lo primero que hicieron fue vaciar la caja y deshacerse de todo el material que había dejado una pareja de herrerillos comunes que crió ahí el año anterior. Una cuestión de higiene. Luego meterán musgo como colchón. Un gorrión chillón se interesa por la caja, se asoma a echar un vistazo, pero vaya, si hay alguien dentro. Se nota que la incubación ha empezado, pues la hembra pasa mucho tiempo dentro de la caja con algunos relevos por parte del macho. 2 semanas después, ambos comienzan a llevar las cebas al nido. Han nacido los pollitos. Las idas y venidas de los adultos con los picos rebosantes de larvas de hormigas se suceden, y cada día con más frecuencia. Los pollos crecen, ya se asoman al exterior y cada vez exigen más comida. Pasaron 3 semanas y la sesión continua que disfrutábamos desde un confortable cuarto de estar se terminó. Pollos y adultos abandonaron el nido. Pero está dicho, había otra caja nido y muy cerca, apoyada en el muro oeste de la casa, colgada de un canalón, un lugar muy expuesto para un ave considerada forestal. Sin embargo, pocos días después de abandonar la primera caja, los torcecuellos ya estaban preparando y ocupando esta segunda. Cuando confirmamos la intención de la pareja de hacer una segunda puesta, nos pusimos en contacto con Alberto Lizarraga, anillador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi al que ambos conocíamos. Alberto aceptó encantado aquella oportunidad y quedamos para el sábado 12 de junio. Había que hacerlo pocos días antes de que los pollos abandonaran el nido. Durante aquella semana, los adultos no paran de cebar a los pollos. Lo hacen con toda la cautela posible. Antes de cada ceba, casi siempre se posan en un poste cercano o a pocos metros de él, en el tendido telefónico. Quieren comprobar que todo esté en orden cerca de la caja. Aquel sábado, hacia las 12, todo estaba preparado para la operación. Comenzamos por dar un cambiazo de cajas. Ayudados de una escalera, bajamos la caja con los pollitos y colocamos otra igual en su lugar. Mientras estuviésemos en la terraza anillando, los torcecuellos no se acercarían y desde la distancia seguirían viendo la caja en su sitio. Todo salió según lo previsto, o casi, ya que una vez abierta la caja tampoco fue fácil sacar a los pollitos, pues una tabla horizontal antipredadores ocultaba el interior y dejaba muy poco espacio para meter la mano. Había 3, ya mayorcitos. Alberto los pesó, les tomó diversas medidas y les puso las anillas. Y todos estos datos los debe ir apuntando en una ficha mientras manipula el pollito entre las manos. Vaya lío. Más vale que en la propia casa encontró a 2 buenas ayudantes. Viendo el comportamiento innato de este pájaro carpintero, sobran explicaciones sobre el porqué de su nombre.
Una vez restituida en su sitio la caja con los pollitos, poco tardaron los adultos en darles su ración de comida. Sin duda, fue una sesión instructiva y divertida, y quién sabe si alguno de estos 3 torcecuellos volverá a Artarien la primavera que viene. Con las risas de Alaitz y Zuberoa, las mellizas de Nuria y Gaspar, finalizamos este documental.